Hola a todos, aquí continuamos en esta serie Salmos para la Vida y estamos en esta semana reflexionando sobre el Salmo 32. Vamos a leer los primeros 4 versos, dos de los cuales reflexionamos el día de ayer y los otros dos, versos 3 y 4 para el día de hoy. El Salmo 32 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vuelvo a repetir una vez más, si tuviéramos que resumir en una frase la idea central, el objetivo central de este salmo es este. El salmista David está tratando de dar su testimonio de lo que significa ser perdonado. Está describiendo las bendiciones del perdón que proviene de Dios. En otras palabras, si tú eres una persona perdonada, entonces eres una persona doblemente feliz. Alguien que ha sido perdonado es doblemente feliz. Sin embargo, esta felicidad doble, esta felicidad enorme, esta alegría desbordante, se puede ver obstaculizada, detenida, opacada. ¿Sabes cuándo? Cuando intentamos ocultar nuestros pecados. Sí, cuando intentamos pensar que podemos esconder, que nadie se va a dar cuenta de nuestros pecados y cargamos con ellos, en vez de ser doblemente felices, la infelicidad llegará a nuestra vida. Este es lo que va a hacer David en estos versos. David va a describir el efecto que su pecado no confesado tuvo sobre su vida. Y David va a dar su testimonio de que en su experiencia personal, el pecado no confesado le afectó al menos de 3 maneras. Y quizá te esté afectando a ti de la misma forma el día de hoy. Primero, David dice que el pecado no confesado tuvo sus efectos físicos en su cuerpo. Sí, el pecado no confesado dice que le provocó que sus huesos envejecieran. La versión Dios habla hoy dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo, desgastándose. No sabemos exactamente qué fue lo que David sintió en su cuerpo, pero básicamente lo que él estaba expresando es que él se sintió sin fuerza, sin ganas, sin deseos de vivir. Él se sintió como si estuviera enfermo. No sabemos si se enfermó del estómago, si le dolía la cabeza, si se le cayó el cabello, si temblaba, si palideció de la piel, si se veía demacrado. Pero el pecado no confesado le estaba afectando su propio cuerpo. Una segunda forma que el pecado no confesado le afectó a David fue las emociones. Él dice: yo gemía todo el día. Escuche, David no está hablando de que lloraba. No dice que él derramaba lágrimas, dice que él gemía. Estaba tan cargado por su pecado no confesado que gritaba, su corazón gritaba, y quizá nadie lo notara, pero desde el fondo de su corazón estaba destrozado emocionalmente. Me puedo imaginar a David haciendo su trabajo como rey, hablando con sus líderes militares, hablando con los ancianos, dando consejos, administrando el reino. Pero mientras hacía eso todos los días, quizás hasta con una sonrisa en sus labios, tenía un dolor en su ser interior, un nudo en la garganta. Su vida emocional estaba destrozada porque no había confesado su pecado delante de Dios. Una tercera manera que le afectó a David su pecado no confesado fue que él pudo experimentar algo que muchas veces no nos gusta y no nos gusta reconocer. David experimentó la disciplina de Dios sobre su vida.
Dice que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios de alguna manera lo disciplinó, le recordaba su pecado y eso genera, y David se resistía, pero eso le generaba todavía más dolor. Y dice David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David pudo sentir la disciplina de Dios en su vida. Nadie se había enterado de su pecado, pero las 24 horas del día, 7 días a la semana, Dios se lo estaba recordando y Dios le estaba diciendo una y otra ocasión, esto hiciste mal, y en lugar de que David se arrepintiera, lo reconociera y regresara al Señor, no lo hacía y eso provocaba que la disciplina de Dios todavía fuera más intensa. Ahora déjame explicarte esto. La época en que David peca con Betsabé fue uno de los mejores momentos de su reinado. Y quizá esa fue la razón del por qué como rey David no tuvo que salir a la batalla y en lugar de ello fue a ver a Betsabé y cae en pecado. No fue necesario que el rey saliera a la batalla porque en ese momento su ejército prácticamente era invencible. No era necesario. Habían ganado todo lo que ellos habían deseado, territorio, influencia, poder, habían conquistado prácticamente todo lo que había a su alrededor. Eso eran grandes victorias, eso significaba admiración, fama. Pero dice David, de todo eso no me sabía nada. Yo no podía disfrutar de esas victorias, no podía disfrutar de esos logros, no podía disfrutar de la vida, yo era infeliz. Y claro, hasta el hijo que tuvo con Betsabé murió. Dios lo disciplinó. Déjame hacerte dos preguntas que no son tan fáciles de responder. ¿Has tratado de esconder tus pecados delante de Dios? ¿Lo has intentado? Y segundo, ¿y de qué maneras has tratado de esconder tus pecados? Hay una historia en la Biblia, Génesis capítulo 4, que la mayoría conocemos, la historia de Caín y de Abel, ¿recuerdas? El Señor mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Y Caín se enoja mucho y puso mala cara. Y Dios le pregunta, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué pones tan mala cara? Y en lugar de que Caín responda algo, se guarda para sí mismo el rencor hacia su hermano Abel. Un día, dice la historia bíblica que Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y una vez más, Caín vuelve a mentir. No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? ¿Qué estaba haciendo Caín? Lo mismo que hizo David, intentando esconder su pecado delante de Dios. No confesarlo, quedarse con él, pero juntamente con ello se quedó con su amargura, su dolor emocional, su dolor físico y la disciplina de Dios. Vuelvo a preguntar una vez más, ¿has tratado de esconder tus pecados delante de Dios? ¿De qué maneras tratas de esconder tus pecados de Dios? Me recuerda la historia de aquel maestro que le preguntó al niño, ¿por qué llegaste tarde a la escuela hoy? Y el niño dijo, es que mi mamá me sirvió el desayuno tarde. Entonces el maestro le llamó por teléfono a la mamá y le preguntó por qué su hija había llegado tarde. Ella dijo, oh, es que serví el desayuno tarde porque el lechero llegó tarde. El maestro le llamó al lechero y el lechero dijo, es que la vaca hoy dio leche tarde. Y solo faltó que le llamara a la vaca y la vaca dijera que es que el amo le había dado pasto tarde y por eso había dado leche tarde. ¿Qué es lo que estoy describiendo? Nuestra tendencia humana. Siempre buscar excusas, trasladar a otros nuestros pecados, echarle la culpa a los demás por lo que hacemos, por nuestros errores, cuando en vez de ello deberíamos de confesarlo. Sí, nuestra tendencia humana es culpar a otros, es mentir por nuestros pecados, justificarlos y claro, tratar de evitar pensar, no pienso en mi pecado. Nada de eso sirve, porque si te quedas con tu pecado y no lo confiesas a Dios, tus emociones, tu cuerpo y la disciplina de Dios la vas a experimentar.
Yo sé que en este día, yo sé que en este día usted podría estar luchando contra la depresión o contra alguna enfermedad física o contra alguna enfermedad espiritual debido a su obstinada negativa a traerle a Dios su pecado. No sigas siendo obstinado. Confiésaselo al Señor, entrégaselo y recibe este perdón. Personaliza este salmo. Yo, José, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. La invitación es la misma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te quedes con tu dolor, no te quedes con tu castigo, no te quedes con tu depresión por lo que has hecho delante de Dios. Ven, tráelo, confiésalo y sé feliz y deja que Dios te haga doblemente feliz. En el nombre de Jesús.